Bueno, recién estuvimos hablando un poco sobre potencia, pero vamos a definir mejor este concepto de potencia eléctrica, que va a ser la rapidez con la que un componente o un circuito entregue, absorba o disipe energía. Matemáticamente lo podemos escribir como la derivada de la energía respecto del tiempo y en nuestro caso va a ser igual a I por delta V, donde tiene unidades, al igual que en física 1, la potencia tiene unidades de watts, lo escribimos con la letra W mayúscula, y en esta expresión la corriente es, bueno, la derivada de la carga respecto del tiempo, o sea, es la corriente que circula por el componente. Si estamos analizando la potencia que entrega una pila, será la corriente que está atravesando la pila. Si estamos analizando la potencia que disipa una resistencia, va a ser la corriente que efectivamente está atravesando dicha resistencia, que si tenemos una única malla es la corriente es trivial porque es única, pero si tenemos un circuito con varias mallas, varias ramas, vamos a tener tal vez distintos valores de corriente que circulen por cada componente, así que ahí hay que prestar atención. Bueno, y delta V, ¿qué es? Va a ser la tensión sobre el elemento o la diferencia de potencial entre los bornes del componente, lo mismo. Bueno, la pila, dijimos, la pila electroquímica lo que hace es transformar energía química en eléctrica y entregarla al circuito. Entonces la potencia que entrega una pila ideal va a ser, si es ideal, el delta V entre los bornes de la pila no es otra cosa que la FEM de la pila. Así que la corriente que pasa por la pila por la FEM de la pila. Ahora, si la pila es real, teníamos que tener en cuenta este circuito que modelamos la pila real como una pila ideal en serie con una resistencia interna. Entonces, el delta V de la pila, recordemos que no era el valor de la FEM, era un poco menor, ¿no? Pero bueno, en general los circuitos que nosotros vamos a analizar van a ser pilas ideales o eventualmente si tienen una resistencia interna lo que podríamos hacer, ya vimos la clase pasada, cómo calcular resistencias equivalentes. En este circuito nos quedarían dos resistencias que podríamos estar en serie, conectadas eléctricamente en serie, podríamos analizarlo este circuito como una pila eh, ideal conectada a una resistencia equivalente que va a ser la suma de R mayúscula con R sub I. Y volvemos al caso de arriba. Por eso la expresión que está resaltada es esta que está aquí arriba. Ahora, como vimos en el caso anterior, ¿qué pasa si conectábamos una fuente al revés? Si forzamos la circulación de corriente por una pila desde el borne positivo al borne negativo. Entonces, dicha pila va a estar absorbiendo energía, como cuando recargamos una pila recargable, regenerando su electrolito. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el tema del signo de la potencia. Pero siempre va a ser, entonces en ese caso sería la potencia absorbida, sería menos la corriente que pasa por la pila, por la FEM de la pila. ¿Y ahora qué pasa si tenemos corriente que pasa por resistencias? Allí los choques inelásticos de los portadores de carga, como habíamos visto en la clase pasada, disipan energía en forma de calor. ¿Cuál va a ser esa potencia disipada? Bueno, recordemos la ley de Ohm, que tenemos que el delta V en una resistencia es I por R. Entonces, lo que hacemos, partimos de esta ecuación inicial, podemos evaluar delta V como I por R, o bien despejar de aquí la corriente y poner acá delta V sobre R, ¿no? De cualquiera de las dos expresiones. Entonces calculamos la potencia como delta V al cuadrado sobre R o I cuadrado de R. Esto se conoce muchas veces como efecto Joule, en inglés le dicen Joule heating, sería calentamiento Joule, en honor a quien estudió este fenómeno, Joule. Pero bueno, no es otra cosa en realidad que utilizar la definición de potencia y evaluarla con la ley de Ohm. Y ahí lo tenemos a Joule. Ahora, es muy útil este fenómeno del efecto Joule, como vemos aquí, a veces lo utilizamos para calentar, ¿no? En invierno, para cocinar, para ver, porque a veces esa potencia puede estar disipada en forma de calor
y ya vamos a ver cuál es la relación entre el calor y la luz. Pero bueno, las bombitas incandescentes también funcionan con efecto Joule. También para planchar la ropa, soldar. Acá también otro tipo de calentador. Este además tiene un ventilador, pero el calor también se genera por efecto Joule. Y también para secarnos el pelo. Todas distintas aplicaciones eh, de, como dice acá, Joule Heating o efecto Joule. O sea, no es una traducción directa efecto Joule a Joule Heating. Por eso les digo los dos nombres. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacer un balance de potencias de un circuito, en un circuito. Nuestro circuito de corriente continua es un sistema conservativo, así que la potencia que se disipe en las resistencias por efecto Joule tiene que estar siendo provista sí o sí por las FEMS, y no puede haber potencia provista por las FEMS que no esté siendo disipada en resistencias. Entonces, sí, recordemos que algo ya estuvimos comentando recién, ahora vamos a tener un resumen en esta diapositiva de lo que sucede con la potencia entregada, absorbida o disipada por los componentes del circuito. Si la corriente circula a través de una fuente, desde el borne chiquito hasta el borne grande, es decir, desde el chiquito y grande en el esquema, ¿no? En la práctica son iguales, pero desde el negativo hasta el positivo de la pila, entonces esta pila está entregando potencia. Entonces, la potencia entregada es positiva, es más I por la FEM de la pila. Ahora, si forzamos una circulación de corriente en sentido inverso por una pila que va desde el borne positivo al borne negativo, esta pila está absorbiendo potencia. Entonces, escribimos la potencia como menos la corriente que circula por la FEM, por la pila, por la FEM, por el valor de su FEM. ¿Y qué pasa con las resistencias? Bueno, en la resistencia ya vimos por efecto Joule que es I cuadrado R. Y acá no importa si la corriente lo hace en un sentido o en el otro. La resistencia siempre va a estar disipando energía, potencia. O sea, consumiendo o disipando. ¿Y a dónde se va esa energía? Bueno, se libera del circuito en forma ya vamos a ver de qué, pero nosotros lo vamos a percibir intuitivamente como calor o eventualmente luz, podría haber sido, ¿no? Y es igual a I cuadrado R. Entonces, es bastante útil hacer este balance de potencias, pero siempre que estemos considerando el circuito completo. Por eso esta observación es importante, esta parte que está resaltada, está en negrita y subrayada. Si a nosotros nos brindan una porción de un circuito o queremos analizar lo que sucede en una malla únicamente, un circuito que tiene más mallas, el balance de potencias no tiene por qué cumplirse. Ojo ahí. ¿Y por qué digo que es muy útil? Hay veces que simplemente una pregunta de examen puede ser, haga el balance de potencias. Entonces lo tienen que saber hacer. Pero en un examen en el que nos pidan analizar, como vamos a ver ahora en un ratito, un circuito continuo, y la única pregunta es, por ejemplo, halle las corrientes que circula por cada rama del circuito. De todas maneras, si nos sobra el tiempo, no lleva tanto tiempo, es útil plantear el balance de potencias para verificar que dé. Si no da el balance de potencias, y lo planteamos bien, no es algo tan difícil de hacer, y no nos da, entonces ya tenemos certeza de que nos confundimos en el cálculo de alguna de las corrientes. Y si no encontramos el error en el examen, bueno, al menos hacemos el comentario, no me da el balance de potencias, me debo haber confundido en alguna cuenta para hallar las corrientes. Entonces tal vez de esa manera salvamos un error termina siendo solamente de cuentas y no conceptual. Si nosotros recuadramos resultados que no verifican el balance de potencias y lo dejamos así sin ningún tipo de observación, no es solo un error de cuentas que por ahí se confundieron al pasar un término sumando y lo pasaron también sumando. Termina siendo un problema conceptual. Entonces por eso es útil hacerlo en la medida de lo posible.